hacíamos la pregunta, ¿no? Qué triste, qué desastroso, qué fatal sería llegar delante de la presencia del Señor sin un abogado, ¿no? Sin Él como nuestro abogado. Pero Él es un abogado maravilloso, ¿no es así? Eternamente presenta defensa delante del trono de nuestro Dios. Pero a la misma vez, qué increíble nuestro Dios, qué increíble nuestro Señor Jesús. Él también es el juez exaltado. No solamente es abogado, es el mismo juez. El mismísimo juez que dejó su sillón judicial y tomó el lugar del pecador, de aquel que quebrantó la ley, del culpable. Increíble, ¿no? Leamos juntos. Hemos aprendido que las Escrituras declaran con denuedo que Jesucristo es el Rey de Reyes y que su nombre es el único a través del cual los hombres pueden ser salvos. No hay otro nombre, ¿no? No, pero yo creo en Dios. Pero al Dios, el Padre o a la Trinidad le ha placido que la salvación esté en Cristo. Y Cristo dice, ¿no? Tranquilos, no se turben el corazón. Si creen en Dios, creen en mí. Y si creen en mí, creen en Dios. Creer en Cristo es creer en Dios. Es muy diferente decir que yo creo en Cristo y luego negar que el Espíritu Santo sea Dios y negar que el Padre también sea Dios. Es muy diferente, ¿no? Ya hemos aprendido eso. Justo mientras veníamos, le hice escuchar a Yadá y al hermano Rafael una canción hermosísima musicalmente hablando, en letra no tanto, pero musicalmente hermoso, de Saraí Rivera. ¿Cómo se llama la canción? Te entrego, creo. Te entrego mis sueños, algo así. Suelto se llama. Suelto mis anhelos. Bonita canción. Ok, y después de haber escuchado les pregunto, ¿no? ¿Cuánto de nota le ponen? Y bueno, pues 14. Puede ser por la letra, ¿no? Que no es muy teológica. Pero pasa como una canción cristiana. Y en realidad habla pues de Cristo. Pero esta mujer es unicitaria. ¿Y qué es ser unicitaria? No creer en la Trinidad. No creer en la Trinidad. Eso es increíble, porque por más bonito que cante, es un hereje. No creen. Cuando está cantando a Jesús como modalista. Que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a la misma vez, ¿no? Que el Dios eterno tiene 3 modos y de ahí viene el modalismo, ¿no? Pero las Escrituras nos muestran que la salvación viene a través de Jesucristo. Es a través de su nombre, a través de la segunda persona de la Trinidad es que nosotros podemos ser salvos. Así le ha placido al Padre, así le ha placido al Espíritu Santo. Sigamos. En este capítulo veremos que las Escrituras también enseñan que Cristo ha sido exaltado a la diestra de Dios. Como juez de todos los hombres, no solamente es abogado, también es juez. ¿Qué garantía entonces tenemos nosotros de por siempre haber sido librados de la ira santa y justa de nuestro Dios? De la justicia de nuestro Dios, cuando el Rey soberano es alguien que nos representa, es como nosotros, pero Dios exaltado, es un hombre exaltado a lo sumo. Pero también es abogado y ahora estamos aprendiendo que también es el juez de todos los hombres. Aunque este oficio puede ser considerado como una extensión de su rol como rey, ustedes saben que en el pasado venían a los reyes para ser juzgados. No habían jueces, eran los reyes quienes determinaban los casos judiciales. Un ejemplo de ello lo tienes en Salomón cuando dos mujeres vienen y están peleando por un hijo. Y entonces Salomón es el que hace las veces ahí de juez, ¿no? Entonces, aunque este oficio puede ser considerado como una extensión de su rol como rey, es tan prominente en las Escrituras que realmente debe ser considerado por separado.
Es decir, constantemente se menciona esto. Viene un día cuando toda la humanidad, sin excepción, será juzgada y sus destinos eternos serán determinados solo por Jesucristo, hombre. Así le ha placido al Padre, así le ha placido al Espíritu Santo, que nuestros destinos sean juzgados por la segunda persona de la Trinidad, que incorporó a su persona una naturaleza más, la naturaleza humana. Y este Jesucristo hombre, este Dios hombre, es el que juzgará a cada ser humano, comenzando desde Adán, o comenzando desde Satanás, y terminando hasta el último ser humano, pasando por tus seres queridos, tus amados seres queridos, tus seres queridos que tanto amas. Muy bien, entonces, y sus destinos eternos serán determinados solo por Jesucristo hombre. El Evangelio no puede ser entendido separado de esta verdad. Él va a juzgar. Y no puedes entender el Evangelio si no entiendes que Él va a juzgar. Y que el mismo juez incluso, antes de juzgar, Él bajó de su tribunal, de su sillón judicial, y tomó el lugar de los culpables. Pero llegará un día en el que Él ya no estará como abogado para aquellos que no han creído en Él, sino solamente como juez que determinará para siempre la condena. Pero no significa que nosotros no seremos juzgados. Hay un juicio final en el cual todos los que han creído en Cristo desde ya están librados. ¿No es así? Estamos liberados de una condena adversa o de un veredicto adverso. Muy bien. Veamos el juicio de Cristo y el Evangelio. ¿Cómo es que se relaciona el juicio de Cristo y el Evangelio? Me has recordado cuando estaba en el colegio. Se me acababa y le tenía que soplar al... y después terminaba sucio mi boca. Muy bien, es extremadamente importante entender que la doctrina del juicio es una parte esencial de toda proclamación del Evangelio verdadero. No se puede predicar el Evangelio si no hablas del juicio. No se puede hacer eso. A quien conozcas, pudiera ser que no tienes oportunidad nunca más de hablarle. ¿Sí o no? Nunca más. A veces tenemos conocidos, ¡ay, qué lindo, qué chévere he pasado con esta persona! Pero nunca le hemos hablado de la fe, de Cristo, de su juicio, del peligro inminente, de lo fatal que sería llegar a pasar de este mundo sin Cristo. Pasa eso con... Yo sé que de alguna manera lo hacemos, pero ¿qué tan a menudo estamos haciendo eso? ¿Qué tan a menudo estamos haciendo eso? Si no entendemos la doctrina del juicio, no podemos nosotros entonces tener una proclamación verdadera del Evangelio. Para ser fieles a las Escrituras, debemos proclamar que el mismo Cristo que vino a morir por los pecados de su pueblo, vendrá ahora por segunda vez para juzgar y condenar a aquellos que han rechazado su obra de salvación. Eso es, hermano. No puedes tú predicar el Evangelio si primero no entienden que este que entregó su vida por nosotros, un día regresará a juzgar. No podemos predicar el Evangelio si primero no mostramos que ellos están condenados, que todo ser humano está condenado. Si no entienden que están condenados, ¿cómo necesitan a Cristo? ¿Cómo necesitarías a Cristo? O sea, ¿para qué necesitas a Cristo? A ver, deja a un lado la condena, el juicio de Dios. Deja a un lado la condena eterna. A ver, predica a Cristo. ¿Para qué sería? Cábala, para que te vaya bien. ¿Para qué sería? No hubiera sentido.
No tiene sentido. ¿Hay sentido? Estaríamos como el Evangelio de la prosperidad. ¿Sí o no? Estaríamos como el Evangelio de la superfe. Estaríamos con el Evangelio del éxito, del propósito. Que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Estaremos predicando tu mejor vida aquí y ahora. ¿Sí o no? Porque si ya no hay juicio, ¿para qué necesitamos a Cristo? Si no hay juicio, Cristo no tendría ni por qué venir. ¿A qué tendría que venir? ¿A qué tendría que derramar su sangre en la cruz? Si no hay juicio, ni la Santa Cena es necesaria. Ni el mismo bautizo. Si no hay juicio, ni siquiera el arrepentimiento. La proclamación del mensaje del Evangelio implica el entendimiento y la predicación de que Cristo, aquel que murió por nosotros, también vendrá a juzgar y vendrá a condenar a todos aquellos que rechacen su oferta de salvación. ¿Cómo dices? Obra u oferta. Él ofrece salvación a través de su obra, ¿no? Y aquel que lo rechaza, condenado para siempre. Entonces se dan cuenta que hay una necesidad de entender el juicio y entender el Evangelio, o para predicar el Evangelio. Cuando les conté que estuve por Chasuta, y cuando fui a predicar el Evangelio de la prosperidad, no les importaba nada. Estaban felices con sus 20 soles diarios que les pagaban. 20 soles diarios. El Señor te sana. Tenían al curandero, a la curandera más efectivo que una oración, decían. ¿Ve? Tu hijo tiene un plan maravilloso para tu vida, su hijo descalzo que están dando. No les importaba. Venían de antepasados, bisabuelos, abuelos, padres, cantidad de hijos que están igual. Y lo único que esperan es que esté vivo y que luego termine trabajando para ganar 20 soles diarios. 20 soles diarios, decían. Eso es lo que necesitamos. Y con eso estaban felices. Nada más, no tenían ni siquiera un ahorro para medicina, porque estaba la curandera que cobraba más barato, con hierbitas. Pero si no entienden que Cristo, que el Señor juzgará un día, se dan cuenta que no necesitan el Evangelio, nos rechazan. No abrirán sus ojos. Número 1, la verdad del regreso de Cristo y el juicio de todos los hombres a través de Él, de ninguna manera es secundaria. Esto es fundamental. Claro, pero hay que recordar que es vergonzoso predicar esto. Mira, te conoces a una persona, chévere, te cae bacán, chévere. Qué sé yo, se están llevando de maravillas y luego, en un momento, sabes que el Señor juzgará tus obras el día que mueras, te encontrarás con Él. Y si no te has arrepentido, vas a ir al infierno. ¿Cómo suena? La bonita comunión. Fanático. Por eso Pablo, pues justamente dijo, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pero había razones para avergonzarse. Había razones humanas para avergonzarse. Predícale a la gente que hay un Dios que juzgará sus obras. Predícale al borracho. Ve a la cantina y predícale al borracho. Ningún borracho entrará al reino de los cielos porque Dios lo juzgará y condenará para siempre. Amén, te va a decir. O no amén, te va a decir. La verdad entonces del regreso de Cristo, hermanos, es una doctrina fundamental. No es un tema secundario. Es una verdad es una verdad esencial de cualquier proclamación verdadera del Evangelio. Si realmente vamos a predicar el Evangelio, el advertir del juicio tiene que estar presente. Miren lo que dice Romanos 2:16, por favor.
cerrar esto porque si no... Romanos 2:16. No es Romanos 1:16, es el 2:16. Dice lo siguiente, hablando de cómo es que Dios va a juzgar y cómo es que ese juicio es justo. ¿No es así? Desde el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Los incrédulos saben hacer cosas buenas? Claro. ¿Saben que muchas cosas son malas? Claro que lo saben. Está escrito en sus corazones. Hay una ley moral que Dios ha dado a todo el mundo. Y el versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. ¿Quién juzgará? Dios va a juzgar a través de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, el evangelio va a estar muy presente. ¿Has creído en Cristo? Tus obras han sido limpiadas, tus pecados han sido limpiados con Cristo, con todo lo que implica el evangelio. Porque Él va a juzgar, tanto a vivos como a muertos. Nadie escapará de eso. Y si eso enseña las Escrituras, ¿por qué tenemos que esconder esa verdad? ¿Sabes cuándo lo escondemos? Cuando nos avergonzamos. Hermanos, otra vez recordemos la represa. Cuando dijeron que la represa se había roto, gracias a Elsie ese día salimos todos del discipulado. No sé quién le llama a Elsie, porque primero fue el hermano Weider y después estamos haciendo el paso a paso por el Antiguo Testamento, estamos estudiando en la casa del hermano Ricardo. Y entonces llega un mensaje, dice que se hace la represa, dice creo el hermano Weider. Y de ahí comienzan por ahí a hablar, a cuchichear. Bueno, yo quería hacer mi clase. Y comienzan, no, sí, dice, y todos los mensajes comienzan a sonar los celulares. Y yo no le presté atención, yo quiero hacer mi clase. Pero ya estaban ya todos ahí saltones. Un poquito nomás. Guardando la compostura. Guardando la compostura. Y luego, él sí le llega un mensaje. Dice que está entrando por Fujimori. Entonces yo también digo, de repente es cierto, porque si a él sí le está llamando su hermano, y yo pienso que su hermano está viviendo en Fujimori, y le dice que te entra en Fujimori, significa que su hermano ya está pisando el agua, pues, ¿no? No, me dijo que entra en Fujimori, que él ya estaba en el cerro, no sé en qué cerro, y que yo debería ir a algún cerro. Y entonces él sí también dice eso, y los demás se asustan, y yo digo, ya, vayan a sus casas, ¿no? Vayan a sus casas, pero yo no creo que sea cierto. No creo que sea cierto. No, es que afuera la gente estaba desesperada. Y cuando salimos la gente estaba como loca. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo la gente? Miren lo que la gente estaba haciendo. Escuchen, ¿ah? La gente que se enteró que la represa se rompió, ¿a quién primero avisaron? ¿A quién? A los que aman. Lo primerito que anunciaron es a quienes aman. Ven, te quiero un poquito más acá para que entre por allá. Un poquito más acá, ven. No te va a morder él. Si ven más acá. Ahí nomás. Ahí, ahí. Sí, para que se muevan ahí un poquito más. Entonces, un poquito más. Ahí, poquito. Ahí está, ¿ven? Pero miren ustedes, a las primeras personas a quienes anunciaron el peligro que venía, el peligro mortal que venía, fueron a sus seres queridos. Fueron las primeras personas, a los que más aman. Luego, mientras en el caminar, seguían anunciando ya, oye, a la vecina que se cruzaban, no importa si la vecina te caía mal, no. Ese rato no te importa nada, porque sabes que está en riesgo su vida. Se va a inundar su casa, va a morir ahogado. Y lo que estaban haciendo es, incluso,
hermanos enemistados, papás peleados y todo eso, no importa. Ese rato se olvidaron de todo eso y comenzaron, corre, corre, lleva a la vecina que le tiraba la basura. De repente, vecina, vamos, avanza. ¿Sí o no? Pero te pregunto, ¿por qué anunciaban? ¿Por qué iban y proclamaban que la represa se había roto? Porque se lo creían y sabían y les dolía que las personas sufran eso, que sus seres queridos sufran eso. Hermanos, más que la represa, es la ira de Dios pronto a descargarse por tus seres queridos. Pregunta, ¿tienes la misma actitud? Otra vez la pregunta, ¿por qué las personas salían gritando, la represa se ha roto, para que todo el mundo lo escuche? ¿Por qué? Se lo creían. ¿Por qué el cristiano no predica o no anuncia a sus seres queridos que hay un Dios que muy pronto descargará su ira? ¿Por qué no lo hace? Incluso miembros de Iglesia de Sana Doctrina. Muchas veces se recibe rechazo. ¿Por qué no lo hacen? Por el rechazo. Pero pongámoslo en el ejemplo con la represa. No importaba si, por ejemplo, yo no lo creía. Yo no lo creía e igual ellos comenzaron, no, sí, se ha roto, y fueron y proclamaron. No importa, yo no hacía caso, pero pasaban al otro. Y proclamaban, la represa se rompió, la represa se rompió. ¿Saben por qué? ¿Por qué anuncias que se rompió la represa y no anuncias que la ira de Dios se va a desbordar y va a destruir y va eternamente se descargará sobre cada ser humano que no ha creído en Él? ¿Saben por qué no lo hacemos? ¿O por qué no se hace eso? Porque no se cree. Esa es la verdad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para predicar el Evangelio, primero tienes que creerlo. Y el Evangelio implica reconocer, entender, estar convencido de que este Dios que ha entregado su vida por nosotros, un día regresará a juzgar nuestras obras. Y todo aquel que no esté en Él, todo aquel que no se ha arrepentido, será condenado para siempre. Ese día la represa de su ira será descargada por completo. Hermanos, necesitamos meditar. ¿Qué tanto estamos predicándole a las personas? Si entendemos el mensaje, no nos va a importar la enemistad con el vecino, con el amigo, con el familiar, con el esposo, la esposa, los hijos. No, más bien vamos a buscar que, si no creen, pues restauramos esa amistad para que puedan ellos recibirnos. Porque se supone que debemos estar preocupados. Paul, preocupado por su mamá. Preocupado por tu mamá. Preocupado por tus primos, por tus amigos, por tus seres queridos, por tus hijos mismos. Y entonces hay una premura de, a pesar de que el corazón quiere reventar, pones de tu parte para bajar la cabeza, para que al menos entienda de que hay un Dios que quiere salvarlo. ¿Sí o no? 2. Las Escrituras dejan claro que exponer a Cristo como juez y afirmar el juicio futuro no son opcionales en la predicación del verdadero evangelio. Más bien es crucial. ¿Qué nos enseña la declaración de Pedro en Hechos 10:42? Hechos 10:42. Hechos 10:42 dice:
Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Está hablando de Cristo. Esto debemos predicar. Cristo, aquel que murió por nuestros pecados, es el mismo que volverá como juez de todo ser humano, de los que han muerto y de los que están vivos y de los que nacerán en el futuro. Dios le ha hecho Señor y juez. Pregunta entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo pasarás ese último día? Cuando estés delante de la presencia del Señor. ¿Estarás en Cristo o estarás sin Cristo? ¿Te hallará arrepentido y perdonado todos tus pecados, lavado con su sangre preciosa? ¿O nos hallará como jugando al cristianismo? ¿Se dan cuenta? Jugando al cristiano. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hermanos, nosotros de repente ni eso hacemos. Al menos aquellos otros condenados van a tener más justificaciones, aunque equivocadas, pero algo han hecho, aunque igual se van condenados. ¿Y nosotros? A veces hacen contraste, por ejemplo, es cierto, ¿no? Anterior, por ejemplo, estábamos no en la doctrina correcta, pero se veía esa, bueno, al menos yo, o sea, analizándolo, bueno, pero anterior había esa pasión, claro, Ajá. no estábamos en la doctrina correcta, es cierto, pero había esa pasión, ¿no? Por llevar personas. Por llevar personas, por ir a buscar, no importaba, pagaba su taxi, pagaba Su retiro. pasaje, le pagaba su retiro. Pero ahora me doy cuenta y veo mi vida misma. Me veo a mí misma como que entretenida y a la vez afanada con las cosas que uno hace. Y como que yo me he analizado, o sea, y me he puesto a pensar también, ¿no? Porque yo siempre digo, claro, mi vida, ¿cómo o sea, testifico de Cristo o cómo vivo el Evangelio? Es cierto, pero también hay que hablar, ¿no? Hay que abrir la boca para anunciar ese Evangelio. Y no desaprovechar la oportunidad que a veces tenemos. Y quizás a veces en mi caso, yo a veces quizás no lo hago por vergüenza, a veces quizás porque quizás lo dejo pasar, ¿no? Porque en realidad no deberíamos desaprovechar quizás el hecho de estar con alguien y quizás sea cualquier el tema de conversación. Y a veces yo digo, pero ¿en qué momento? A veces uno trata, ¿no? De encontrar ese momento donde le puedas no aplicarle, sino como hablarle de Cristo a una persona que obviamente no conoce de Cristo, es una persona muy ajena. Tú estás hablando, por ejemplo, en este caso yo, ¿no? De quizá de negocios, de que invertir en algo y en todo eso. ¿En qué momento yo quizás encuentro ese espacio para hablarle de Cristo? Siempre me hago la pregunta y termina la conversación y no llego a ese punto, ¿no? Yo mismo me frustro, pastor, me frustro y me autoanalizo y digo... Haciendo la comparación, ¿no? Comparando con antes, ¿no? Y eso que antes pues estábamos totalmente erróneos, o sea, estábamos en una doctrina equivocada, pero había esa pasión, había ese interés. Nosotros, los jóvenes, a veces veían, ¿no? De traer más gente. De traer más Y cada gente. domingo había más personas. Y más personas. Y más personas. Y ahora no se ve. Hemos hablado nosotros y muchas veces hemos dicho que Si me el acerco es por el evangelio- micro. que el evangelio es para locos, ¿no? O sea, creerlo a veces decimos, wow, es una locura. Y es muy difícil a veces poder vender esa locura. Vender en el sentido de entregarlo. Ajá. A como era antes, como ellos dicen, yo he podido escuchar, no lo he vivido, he podido escuchar. O sea, vender prosperidad, vender sanidad, es mucho más fácil. O sea, a vender esta locura, yo pienso que por ahí va un poco Sí. el Tiene. el por qué nos detenemos. Mira, y lo captó, excelente lo captó Paul, porque justo yo iba a hacer ese comentario. La pasión que teníamos antes no era para que sean rescatados del juicio. No era eso. Dios le va a solucionar su problema. Era la solución de sus problemas y que cuando tú llevabas más, también de alguna manera tú obtenías un favor especial de Dios. Frutos.
Frutos. Frutos. Las llaves del reino, por ejemplo. Llaves para finanzas. Llaves para ser padre de naciones. Pai de multitudes, decía. Padre de multitudes. ¿Qué significaba eso? Que vendrán muchos y serán tus discípulos, de tal manera que hasta podrías armar tu iglesia, y si son tus discípulos, pues ustedes saben que esa red es piramidal. ¿A quién le daban los diezmos? Especialmente al padre espiritual. Y si tú llegabas a armar tu red y formabas una pequeña obra, ibas a ser padre de multitudes, esas personas iban a diezmar. ¿A dónde iba a ir ese diezmo? No, en ese mover, ningún sol es contabilizado por la iglesia. Ningún sol de diezmo. Solo ofrendas va a la tesorería. Pero diezmos, nadie sabe cuánto está ingresando. Nadie sabe. Eso es automáticamente sobres de diezmo, directo para el pastor, directo para la pastora. Así es. Y entonces, movido y motivado con eso, ven que, mira, el padre espiritual está prosperando, y todavía te dicen, la bendición viene por la cabeza de Aarón, baja por su barba y baja por todo. Entonces yo también. Y una motivación diferente, ¿te das cuenta? Una motivación por dinero, por éxito, por prosperidad. ¿Sí o no? Por interés nada más. Porque mira tú a Isaías. Isaías, cuando comienza a predicar el evangelio, porque él predicó el evangelio, hermanos, no tenía ningún discípulo al año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Todos lo rechazaron. 50 años de predicación. Y vemos que pareciera que él era un simple religioso que fracasó. 50 años, 49 años de ministerio, no tienes ni un alma convertida. ¿Cómo te sientes, Roxana? Creo que he tenido una mala visión, tal vez, ¿no? Pero quizás usted dice, claro, pero había muchos, por ejemplo, que quizás no estaban muy apegados al liderazgo aquí en aquella época, estaban más abajo. También había cierta ignorancia, ¿no? Y quizás no todos, ellos quizás no tenían ese entendimiento de que el dinero iba, pues el pastor se estaba, quizás, en estos casos, ¿no? Quizás se estaban enriqueciendo de forma que no debe ser. Había gente que prácticamente vaciaba sus bolsillos, sí, pero con una ignorancia y también a veces a la vez con una, o sea, como que no había en cierta forma quizá malicia en todos, ¿no? Algunos quizás en su ignorancia lo hacían, porque yo por ejemplo en Juanjuy veía mucha gente humilde, ¿no? Que a veces no tenían ni para comer, pero daban, ¿no? Pero Lo que tenían, y claro, ¿no? Quizás ellos no entendían muy bien, ¿no? Pero de todo eso estaba mal. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Timoteo. Quiero que vayan a 2 de Timoteo, por favor. Debe ser capítulo 4. Según de Timoteo, por favor. 4. Pablo le dice a Timoteo, miren, por favor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que 4.1. Según de Timoteo 4.1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Jesús es el que va a juzgar, ¿sí o no? Que prediques, como Él es el que va a juzgar, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y... La doctrina es fundamental, hermanos, y es algo que ustedes están aprendiendo muchísimo. De nada nos sirve tener un programa de jóvenes maravillosos si no hay doctrina. Y eso es lo que justamente Francesco decía. El día que nos despidió, Francesco dijo lo siguiente ahí, después de armar la piscina. Él dijo, ¿saben qué? Parece que alguien le dijo que, no sé, qué sé yo, acerca de la organización, cómo es la IBI, que nos ayuden. Y Francesco dijo, es interesante cómo es que ustedes no tienen muros. Y estaba refiriéndose a que no tenemos en la iglesia muros. No tienen muros. Son una iglesia sin muros, dice. Literalmente, dice.
porque no hay muros. Pero eso es en el ámbito ya hablando de iglesia, eso es hermoso, porque ustedes tienen algo mucho más, tienen iglesia, dijo. Algo que se pierde en iglesias grandes. Por más estructuradas que sean como la IBI, por más grande que sean, se va perdiendo ese sentir de ser iglesia, donde al pastor solamente se le ve como una especie de estrella, porque ya no puedes llegar a él. Y el hecho, y él decía, ¿no? No es solamente, bueno, ha vivido con nosotros y ha visto a Joshua, pero puede haber vivido con Henry y puede haber visto su precioso testimonio de cómo es que, pegado a la doctrina, a las escrituras, cómo es que Henry ha madurado muchísimo de cómo era hace unos años atrás. Puede haber visitado, haber vivido con Paul y de repente también haber visto cómo es que era su vida antes y cómo es que el Señor le ha transformado. Ha caminado un poco con Anthony, ha podido conocer el testimonio de Anthony, ha estado con el hermano Rafael también un tiempo. Pero él decía, ustedes tienen algo, ustedes tienen iglesia. Ustedes tienen algo más importante que una estructura, que lastimosamente las estructuras hacen mucho daño. Y eso es algo que él incluso, a pesar de ser la IBI, él decía, ay, la IBI, es hermoso todo, es maravilloso. Pero se pierde el sentido de iglesia, de estar... El pastor Jorge justamente decía, una iglesia de más de 300 miembros ya debería dividirse y formar otra iglesia. Por la cantidad. La estructura no es mala, absolutamente no es mala, no es nada mala. Pero generalmente están enfocadas en la estructura y no en la doctrina. Algo que la iglesia sí necesita, eso no podemos negar. Pregunta, ¿la iglesia necesita muros o no? Sí. Claro que necesita muros. Pero fundamentalmente se está poniendo muros en los corazones con la doctrina. Y bueno, el apóstol Pablo está diciendo eso acá. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y ahora viene. ¿Por qué tanta gente está siguiendo el Evangelio de la Prosperidad? ¿Por qué hay tanta pasión al momento de ir en ese... ¿Por qué teníamos tanta pasión antes? Chana decía, hay mucha gente humilde que no sabía, que no conocía. Lastimosamente yo tengo que decir, no eran inocentes o no éramos inocentes. Porque nos gustaba que nos rasquen el oído. Y aquí Pablo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, es decir, quieren escuchar un mensaje, no quieren escuchar el Evangelio, quieren cualquier otra cosa menos el Evangelio, porque teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a ellos mismos, conforme a lo que ellos buscan, conforme a su concupiscencia. No es, Priscila, Chana, Henry, no es que ellos son inocentes o que éramos inocentes, pobrecitos, ellos no sabían nada del dinero y del enriquecimiento ilícito, equivocado que tienen. No, ellos no eran inocentes. Conforme a la concupiscencia, buscan su maestro. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque al final de cuentas, ¿dónde está esa gente? Apasionada, que entregaba su dinero para llevar a otras personas. Estaban movidos solo por sus concupiscencias. Y Pablo dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas, a tonterías. Completamente tonterías, hermanos, ahí hemos estado. Y le dice a Pablo, a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Increíble, ¿no? Pastor, también regresando un poco a la interrogante que usted nos hizo, ¿por qué no predican? ¿Por qué no predicamos? Y yo, en mi ignorancia, respondí, ¿no? Por miedo al rechazo, que también es parte de él. Pero analizándolo un poco más, tiene mucha razón cuando dice, porque primero tienes que creer. Si yo, por ejemplo, lo llevo un poco a mi ámbito laboral, ¿no? Y me piden en mi trabajo, Paul, véndeme este producto.
para yo vender ese producto, primero yo tengo que conocer ese producto. Conocer desde el inicio hasta el final. Y creo que lo mismo tiene que ser con el Evangelio. O sea, como, hablando de Paul, ¿cómo yo puedo hablar primero a mis seres queridos, ¿no? Los que están más cerca? ¿Cómo yo puedo hablarle a mi mamá o no sé, a mis hermanos si yo no sé? Yo no estudio, no leo. O sea, es bien complicado que yo pueda hablar de algo que no conozco, que no creo, como ustedes dicen, ¿no? O sea, creo que por ahí tiene que partir todo, pues, ¿no? Sí, pues, para predicar tienes que creer. Eso es la verdad. Y a veces, pero espérate, hay una luz de esperanza. Cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y se lo está diciendo a cristianos romanos, a los de Roma. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos se estaban avergonzando. Cristianos verdaderos se estaban avergonzando. Hay esperanza porque eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Nos avergonzamos y no predicamos. ¿Sí o no? Bueno, hay esperanza. Pablo dice, no me avergüenzo porque no debemos avergonzarnos. Mantente sobrio, por eso le dice incluso a Timoteo, ¿no? Mantente sobrio, tú sigue predicando a Cristo. Pero la razón por la cual las muchas iglesias se recontrallenan es cuando les dan un mensaje. A ver, pasas por la plaza y tú encuentras, saliendo de la iglesia a veces, cantidad de personas reunidos a un hombre que está vestido de mujer y hablando tonterías, un cómico ambulante. Como 200 personas o 100 personas alrededor y en la iglesia apenas 50, 60 personas. Y ahí están, buen rato están ahí, divirtiéndose. A veces hay creo que hasta 200 personas están reunidas alrededor. ¿Por qué? Porque ellos se van a quedar, porque el que habla les está rascando el oído. Ellos quieren escuchar eso. Y por eso se quedan. Y por eso se ríen. Como yo no quiero escuchar eso, a mí me aburre y me voy. No me hagan de escuchar eso. ¿Cuántas veces hemos pasado con Yadá, con yo y Joshua? Estamos pasando, ni caso, ni interés tienen ellos de ir a escuchar eso. No les importa. Pero hay mucha gente que sí. Cantidad. El evangelio que no predica, el verdadero evangelio cuando no es predicado, obviamente los oídos no lo van a aceptar. Pero para la predicación del evangelio fiel y verdadero implica hablarles de que Jesucristo es el juez que volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso nos muestra Hechos. Veamos, el juez divinamente nombrado. Es importante entender que Cristo asumió el oficio de juez por designación divina. Es del Padre, es la Trinidad. Es Dios el Padre, es el Espíritu Santo en consenso que acordaron que sea Cristo quien asuma este oficio. Fue la buena voluntad y soberana determinación del Padre que el mundo sea juzgado en perfecta justicia a través de su Hijo Jesucristo. ¿El Padre juzga? Sí. ¿A través de quién? De Cristo. Este es otro ejemplo de cómo Dios el Padre siempre se ha relacionado con el universo a través de la mediación del Hijo. Siempre. Tú ves que en Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y tú luego encuentras que el apóstol Juan dice que Jesucristo, al final en el versículo 3, Juan 1:3, miren, por favor. Juan 1:3 debe ser. Eso, todas las cosas en Él subsisten, ¿no? Perdón, todas las cosas por Él fueron hechos. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Cristo. Si se percatan, el Padre siempre se ha relacionado con el universo, con la creación a través de la mediación del Hijo. Siempre ha sido así. El Padre se ha relacionado con el universo a través de ¿quién? Y en la salvación es igual. El Padre se relaciona con nosotros a través de su Hijo.
Y el juicio de todo ser humano será hecho por el Padre a través de ¿quién? Del Hijo. ¿Se dan cuenta? Siempre ha sido así. Ese es el patrón que encontramos. El Padre creó el universo a través del Hijo. El Padre gobierna el universo a través del Hijo. Y el Padre un día juzgará a toda la humanidad a través del Hijo. Eso es. Esa es la manera. Así es como Dios lo ha determinado. Número 1. ¿Cómo es que el apóstol Pablo describe al Señor Jesucristo en 2 Timoteo 4:1? Ya le hemos leído eso, ¿eh? Aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. El Señor Jesús juzgará a vivos y a los muertos. Nota, la frase a los vivos y a los muertos abarca a toda la humanidad, desde Adán hasta el último, incluyendo Satanás mismo y todo su séquito. Ya que Cristo es Señor de los vivos y de los muertos, también Él es su juez. Ay, algunos pueden pensar, uy, mi vecino se ha muerto, ya se libró del Señor. No. Mi abuelito ya hace 50 años que ha muerto, ya no se va a topar con el Señor para ser juzgado. Cristóbal Colón, uy, más de 500 años casi ya. 1492, ya pues más de 500 años tiene que no descubrió, sino se conquistó América, ¿no? Más de 500 años. Cristóbal Colón, ya se libró del juicio, ¿ya cuánto tiempo? No, no importa. No importa. El Señor juzgará a los vivos y a los muertos. Ni siquiera la muerte provee escape de su soberanía o su sentencia. ¿Tienes un ser amado que ha fallecido? No escapa del juicio de Dios. Si ha creído en Cristo, eureka, gloria a Dios. Si no ha creído en Cristo, Dios mío, ahí comenzó el sufrimiento verdadero. 2. Como ya se ha dicho, Dios el Padre ha determinado que juzgará al mundo en justicia a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué nos enseña Juan 5:22? Juan 5:22. Terminaremos, sí creo, ¿no? No creo. 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si tú eres unicitario, ¿cómo tiene sentido este texto? Si tú crees solamente que hay un solo Dios y una sola persona, y que esa persona es el Padre y es el Hijo y el Espíritu Santo a la misma vez, ¿cómo es esto que si tú no honras al Padre, no honras al Hijo? Y si no honras al Hijo, no honras al Padre. No tiene sentido si no hay Trinidad, ¿no? Si no son personas diferentes. Pero la Biblia nos enseña que el Padre ha determinado que el mundo va a ser juzgado a través de su Hijo. Eso es lo que claramente dice las Escrituras. Jesús no está negando que el Padre juzga. Él está explicando que lo hace a través de su Hijo. El Padre ha dado al Hijo el poder y autoridad para juzgar a toda la humanidad. Este gran honor dado al Hijo es una muestra de su deidad, porque ¿quién más que Dios puede juzgar su creación? Por lo tanto, Cristo es Dios. ¿No es así? Este gran honor dado al Hijo es una muestra de su deidad y una razón para que seamos cuidadosos de dar al Hijo el honor que le es debido. No como Jonathan Mesa, que dice que la diosa madre es el Espíritu Santo. ¿No? Una diosa madre. Increíble, ¿no? ¿A dónde se llega, no? Y se buscan versículos mal interpretados, completamente mal interpretados.
Muy bien. De acuerdo con el versículo 23, no solo el Padre juzga a través del Hijo, sino que también la humanidad honra al Padre a través de honrar al Hijo, a quien Él ha designado como juez. Si la humanidad no honra al Hijo, no honra al Padre. Y entonces te das cuenta que los israelitas, no estoy hablando de los seguidores de Ataucusi, aunque también abarca, pero estoy hablando de los israelitas como nación. Ellos no creen en Jesús, creen solamente en el Padre. El yo soy, Yahvé, el Padre, nada más. Porque tiene la Torah nomás. No, no solo tiene la Torah, tiene el Tanaj, que es todo el Antiguo Testamento. Y entonces no creen en Cristo. Si no creen en Cristo, no están creyendo en Dios. Es muy general decir, ¿crees en Dios? Como dicen las personas. Oye, pero ¿por qué tanto problema con Saraí Rivera? Si cree en Dios. ¿Por qué tanto problema con Jonathan Mesa? Paul Rivera. Si igual cree en Dios. ¿Por qué tanto problema? Los Rivera, ¿no? Los hermanos Rivera, ¿crees, no? ¿Eso no es Salserín o este? No, ¿cómo se llama este? ¿Ah? No, de Salserín había otro grupo. Servando y Florentino. Los hermanos Primera es eso, ¿no? Perdón, hermano. Perdón. Tal día Priscila. Una fan enamorada. Ah, él sí te sabe, ¿eh? Ahí ella se acordó el hermano también. Hermanos, el Padre es honrado a través del Hijo. Y Cristo mismo lo dijo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Creen en mí, están creyendo en Dios. ¿Ve? Muy bien. ¿Querías decir algo? No. Ah, ya. Como te veo así. En Daniel 7, 13 al 14 se profetizó que al Hijo del Hombre, ya saben que el Hijo del Hombre es una designación del Mesías, le sería dado dominio, gloria y un reino. Todos los pueblos, naciones y hombres de toda lengua le servirían. ¿Cómo van a venir a servir a un hombre, todo pueblo, nación, si ese hombre no es Dios? Te entrenan para el domingo. Ah, mira, ya está ya. Así va a dormir hasta el domingo. Con razón su bus. Ya está vestido para el domingo. Dice que el discipulado 2 va a llegar en su bus. Ajá. David, ¿verdad? ¿Has visto que Jonathan, su papá, se ha comprado su minivan y ahora tú te has comprado uno más grande? Sino que lo ha cuadrado lejos para no... Entonces, esta designación del Hijo del Hombre como que se le da dominio, gloria, reino, que todos los pueblos y naciones y todo hombre de toda lengua y de toda nación le van a servir, pues está hablando de su divinidad, ¿no? Su dominio sería un dominio eterno que nunca pasaría, ni sería destruido. ¿Cómo puede ser eso si no es Dios? Jesús es ese Hijo del Hombre. Ese era el título, Hijo del Hombre, el título del Mesías. Increíble que los israelitas no lo entiendan, ¿no? Ellos no creen en Cristo. No hay salvación para ellos mientras no crean en Cristo. ¿Han visto las iglesias que ponen sus estrellas de David, su bandera de Israel atrás en sus iglesias? Como cristianos, no se van a ir al infierno al hacer eso, pero el problema es que cuando lo que tú haces manifiesta en lo profundo tu concepción teológica, lo que tú crees. Y lo que ellos creen es que Israel sí o sí es salvo, negando el solo Cristo. Ya les dije varias veces, la verdad es exclusiva. No puede ser que la Biblia diga que la salvación es solo por Cristo y después decir que
Los israelitas son salvos porque son el pueblo elegido de Dios, sin creer en Cristo. Cristo es el que va a juzgar a todos. Es el juez exaltado, el juez supremo, el juez exaltado. Pastor, en Apocalipsis también dice que el Padre le dio potestad al Hijo para juzgar con vara de hierro. Exactamente. Y su juicio, cuando ejecute su juicio, dice la Biblia, que cuando se ejecute ese juicio, el derramamiento será tanto que incluso llegará hasta la altura del caballo, ¿no? De los frenos del caballo. ¿Se imaginan? Yo sé que no es que de verdad va a haber derramamiento de sangre y todos van a estar muertos ahí, ¿no? Y sería bueno si solamente fuera así. Lo que está mostrando el Apocalipsis es el sufrimiento de aquellos que perecerán bajo la ira de Dios. Eso es. ¿Y quién será el que juzga? ¿Y quién será el que ejecuta incluso? El mismo Cristo. La proclamación del Evangelio te lleva a predicar que Él juzgará. Decías, Elsie. No, estoy leyendo el versículo de Daniel, Ujú. 7, 13, 14, la profecía, ¿no? Que habla de Cristo, mira, Sí, pues. Sí, pues. Y estaba anunciado, el Hijo del Hombre. Era el título mesiánico en el Antiguo Testamento. Por eso se esperaba porque venga un hombre, ¿no? ¿Eres tú el Mesías, el que había de venir? Daniel ya lo había profetizado. Isaías lo había profetizado. Lo rechazaron. La religión misma judía lo rechazó. 3. En Hechos 17:31, otro poderoso pasaje encontramos con respecto a la designación divina de Cristo como juez de todos los hombres. Hechos 17:31. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha determinado y ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo. ¿Y va a juzgar a través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Él, a través de Él es que viene el juicio. Dios ha establecido soberanamente un día en el que toda la humanidad será juzgada y la historia humana está corriendo hacia ese día. Este juicio no será arbitrario ni injusto, sino que estará marcado por una perfecta justicia. Dios no solo ha designado un día de juicio, sino que también ha designado al hombre a través del cual va a juzgar. No solamente hay un día, Dios ha designado un hombre, y ese hombre es Jesús, su Hijo. La resurrección y la ascensión de Jesús de Nazaret son prueba y confirmación de que Él es el Hijo del Hombre, Él es el Mesías, Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Supremo Señor y el juez de toda la creación. Su resurrección no solamente el propósito de la resurrección de Cristo no era creer que Dios puede resucitar y que tú también puedes resucitar muertos y que Dios ahora va a resucitar muertos. No, sino la confirmación de que este que ha resucitado es el enviado de Dios, el mismísimo Dios encarnado, quien va a juzgar a cada ser humano. Pero miren, hermanos, este juez es un juez justo y es un juez omnisciente. ¿Qué se requiere para que un juez verdaderamente, David, dé un veredicto correcto? ¿Qué se requiere? Tener un corazón justo no es suficiente. Porque un juez puede ser justo y hacer todo lo posible para ser justo, pero hay algo que no tiene. ¿Qué sería, Freddy? Por ahí va. Pruebas. ¿Eso qué significa, David? Evidencia, ok, es lo mismo, pero ¿eso a dónde apunta? Ahí dice. Exacto. Omnisciencia. Este juez, para ser justo, verdaderamente justo, necesita conocer absolutamente todo. Necesita ser omnisciente. Y lo es.
Ahora, ¿ha escuchado esa frase usted que dice, ay, no me juzgues, solo Dios me juzgará? ¿No? Tú no sabes, tú no debes juzgarme, hay un Dios que me va a juzgar. Suena bonito, ¿no? Pues la respuesta a eso es, oye, ¿y no te da miedo que sea Dios quien te juzgue? Deberías preferir que sea yo quien te juzgue. Porque yo no conozco muy bien la situación tuya. Puedo conocer hasta cierto punto. Pero hay uno que sí conoce a la perfección, es omnisciente. ¿Y estás esperando que Él te juzgue? Dios mío. Jamás pidas la justicia de Dios, decía un teólogo. No pidas la justicia de Dios, pide misericordia. Porque si fuera la justicia de Dios, estarías completamente con la omnisciencia, con su omnisciencia que conoce absolutamente todo de ti, no saldrías librado. No, Dios es bueno y Dios es justo. Espérate, eso no los va a librar. Más bien el problema del ser humano, que Dios es, como dice Washer, el problema del ser humano es que Dios es bueno y que Dios es justo. Porque si es bueno no va a hacer nada malo. Y malo sería pasar por alto el delito de alguien. Y si Él es justo, pues entonces va a castigar el delito de alguien. Si es bueno y es justo, ¿qué hace con personas pecadoras un Dios bueno y justo? ¿Qué hace, hermano Rafael? ¿Lo apapacha? ¿Lo abraza? No. Ese es el gran problema de la humanidad. El gran problema de la humanidad es que Dios es bueno y justo. Y si es bueno y justo, jamás hará nada que no sea bueno. ¿Y saben qué es bueno? Es bueno que sea justo. Y por su justicia, ¿qué hace con pecadores como tú y como yo? ¿Qué tendría que hacer? En ese día del juicio, quien va a estar juzgando es un juez justo y omnisciente. No puedes huir o esconder absolutamente nada. Acá hay cosas de cada uno de nosotros que nosotros no sabemos. Pero sabes, Dios sí lo sabe. Absolutamente todo. Para no errar en sus juicios, Dios debe ser perfectamente justo, sin la más mínima falla moral, y omnisciente, completamente consciente de todo hecho. Para dar un buen veredicto, Él tiene que conocer verdaderamente los hechos. Y saben, Él conoce verdaderamente los hechos. Eso es ser omnisciente, pues. La palabra justo se traduce a partir de la palabra hebrea tzadik, y el término griego correspondiente, que sería dikaios. Ambos términos denotan la rectitud, exactitud o excelencia moral de Dios. De acuerdo con las Escrituras, Dios es un ser absolutamente justo y siempre actúa de manera perfectamente consciente con su naturaleza. Con su naturaleza. Él nunca será o hará nada que pudiera justificar ninguna acusación de actitud deshonesta. Deshonesto sería pasar por alto el pecado de las personas sin condenarlos. El día en el que Dios juzgue a todos los hombres a través de Jesucristo, incluso los condenados inclinarán sus cabezas y declararán que el juicio de Dios es justo. Aquellos que van a estar eternamente condenados, ellos mismos dirán que Dios es justo. Y que lo que está haciendo es lo más justo y bueno. La palabra omnisciencia viene de la palabra en latín omnisciens, omnis, que significa todo, no es ovni por si acaso, sino es omnis, y esciens de escire, que significa saber, y se refiere al atributo de poseer todo conocimiento. Dios tiene todo conocimiento. Dios posee un perfecto conocimiento de todas las cosas pasadas, de todas las cosas presentes y de todas las cosas futuras. Y Él posee este conocimiento inmediatamente, sin esfuerzo alguno,
simultáneamente y exhaustivamente. Nada está escondido de Él. Nunca hay la más mínima diferencia entre su conocimiento y la realidad. Él sabe exactamente qué es la realidad. Él no solo conoce todos los datos, sino que también los interpreta con perfecta sabiduría. En el gran día del juicio, Cristo juzgará a todo hombre de acuerdo con su perfecto conocimiento de todos los hechos. Miren, hermanos. Cuando una persona, imagínate, ¿no? A ver, cuando estaba en el 2011 predicando en una iglesia y estábamos full high, danzadera, la danzadera loca, era del penal Lurigancho, ahí desde ese cerro, el penal de Lurigancho estaba abajo, se veía el penal. Y había una danzadera loca, casi la iglesita estaba pues bien humilde, ¿no? Casi por la punta de un cerro, a donde iba a predicar. Era la iglesia más humilde que colaborábamos. De Moisés, el papá de Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés, no? Y está en plena danzadera, y toda la danzadera, y detrás mío había un jovencito. Yo tengo las fotos publicadas en mi Facebook, ¿eh? Por si acaso. Y entonces está la danzadera y el muchacho siente algo que le golpea el pecho acá. Con fuerza algo le golpea el pecho. Y entonces yo sigo, ¿no? Yo también estaba danzando, por si acaso danzaba. Y estaba ahí con el sube y el halal. Pero mi pasito pues no era tan extravagante como el de los demás. No, nunca hice. No, yo solamente hacía así nomás. Eso es todo. Y hasta ahora lo hago. Creo que no he cambiado. Hasta ahora es lo mismo nomás. Hasta ahora es lo mismo nomás. Nunca he hecho nada más. Pero, ¿saben qué pasa? El jovencito de atrás al rato, casi a los segundos, me toca la espalda. Yo volteo y me muestra en su mano acá. Era una bala. ¿Es bala? Me dice. Así en medio de la bulla. ¿Es bala? Me dice al oído. Lo agarro. Sí, le digo. Mírame. Un hueco tenía acá. Su polo estaba hueco. Se levanta y estaba comenzando a sangrar. Su esternón había frenado la bala. Su esternón había frenado la bala. Ahora, la bala venía de frente. O sea, la bala pasó cercana a mí. Él estaba a mi tras. La bala pudo haberme dado a mí. Y le dio al que está justo a mi tras. Él estaba ahí acá. Esta es la silla suya. Y esta así. Y yo estaba acá. Ahora. Y seguramente, quién sabe, ese pasito me pudo haber librado. Ese es el pasito tuyo. Y el que estaba ahí no sabía para dónde. Ese es el pasito tuyo. Pero espérense. Escúchenme. No había la pared de adelante, de donde el púlpito, más o menos de donde venía la bala. Arriba había un espacio abierto del techo. Y era cerro, no había casas más allá, era cerro. Significa que alguien ha estado ahí detrás y alguien ha disparado esa bala, esa pistola. Puede ser por la bulla, qué sé yo, tantas cosas. O un fumoncito, la bulla, o la predicación, qué sé yo. Por ahí es peligroso. Peligrosazo. Y dispararon. Y entonces yo publiqué ahí en mi Facebook, tono la bala, al chico mostrando su huequito y todo. Estaba ahí a mi tras, estaba. Entonces, imaginemos que le agarramos al muchacho, al que ha disparado. Y él dice, no, pero no ha muerto. Y se juzga, creo que solo por intento. Una cosa es asesinar y otro que muera, y otro es que no haya muerto, ¿no? Creo que la ley hace esa diferencia, ¿no, hermana Margarita? ¿No? La ley hace la diferencia entre si la persona muere o no muere, creo, ¿no? Sí. Hay una diferencia. Ok, pero en el caso de nuestro Dios, Él no solamente juzga si lo has hecho o no lo has hecho. Él juzga la intención del corazón. Y por más que tú digas, no, se me escapó la bala, el Señor sí sabe si realmente lo hiciste o no lo hiciste. Que había intención.
si realmente había premeditación, También estaba bailando. alevosía y ventaja. Bailarín. Ese es nuestro Dios. Eso implica su omnisciencia, que aunque tú y yo pudiéramos ocultar algo, a Él no le podemos ocultar absolutamente nada. Nada, nada, nada. En el gran día del juicio, Cristo juzgará a todo hombre de acuerdo con su perfecto conocimiento de todos los hechos. Ningún pecado estará escondido o será olvidado. Toda criatura, toda obra y todo pensamiento están siempre delante de Él como un libro abierto. A no ser que Cristo haya perdonado todos tus pecados. Bienaventurado aquel varón. ¿Qué más dice? A ver, vamos. Bienaventurado aquel varón a quien... Eso. No se les ha tomado en cuenta sus pecados. Es una versión revisada. ¿Quién dice mundo? Me avisa si falta para comenzar a grabar acá. Doble porción de compartir. 7 minutos. Ok. Número 1. En las escrituras un nombre tiene gran importancia ya que comunica algo acerca del carácter de quien lo lleva. ¿Cuáles son los nombres dados al Señor Jesucristo en las siguientes escrituras? Muy bien, Hechos 3:14. Avancemos. Hechos 3:14. ¿Estás seguro, hermano? Mas vosotros negasteis ¿a quién? ¿Cómo se le conoce? Al santo. Es un Dios, es un juez santo y es un juez justo. ¿Escaparemos de eso? A no ser que su justicia se nos haya imputado. Según de Timoteo 4:8. Según de Timoteo 4:8. Timoteo le he puesto. Timoteo 4:8. Mi primo Teo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Ah, miren ustedes, Él es juez justo. Él va a dar a cada uno según sus obras. A no ser que tus obras sean las de Cristo. Es decir, que las obras de Cristo hayan sido imputadas a tu cuenta. Esa es la diferencia. La única diferencia. No porque has dejado de pecar, cuántos pecados tienes tú, cuántos pecados tiene el otro, yo peco más, yo peco menos. No, el asunto es, si todo ese saco de pecados pasados, presentes y futuros, los perdonó Cristo en la cruz. Esa es la única diferencia. Si no, cada uno de esos pecados será tomado en cuenta. Hechos 17:31. Dice lo siguiente. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ya hemos leído este texto. ¿Ah? Por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí se encuentra una importante promesa con respecto a la naturaleza del juicio a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es esa promesa? ¿Cuál es esa promesa? Juzgar al hombre con justicia. Esa es la pregunta. Hermanos, Él va a juzgar sí o sí. Va a juzgar sí o sí y lo va a hacer con justicia. La evidencia de eso es que Él lo ha resucitado, hermanos. 3. Para que el juicio de Cristo sea perfectamente justo, Él debe ser tanto justo como omnisciente. Él debe poseer un conocimiento perfecto de los hechos de la vida de cada hombre. Claro, se requiere omnisciencia, ¿no? ¿Posee Cristo el conocimiento suficiente para juzgar a todo hombre con perfecta justicia? Porque ya sabemos que Dios es omnisciente, pero la pregunta es, ¿será Cristo omnisciente?
Porque si no lo es, Cristo no es Dios. Y si no es omnisciente, ¿cómo puede juzgar? Para ser un juez justo, requieres ¿qué cosa? Omnisciencia. Para que el veredicto sea correcto. Apocalipsis 2:23, ¿qué dice? Apocalipsis 2:23. ¿Qué dice Apocalipsis 2:23? Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hermanos, está hablando de Jesús. Jesús es el que escudriña la mente. Él es el que escudriña la mente y conoce absolutamente todo. No hay nada que se le oculte a Él. 1 Corintios 4:4. Entonces, si ya sabemos que Dios es omnisciente, ahora estamos viendo si Cristo es omnisciente, porque si Cristo no es omnisciente, Cristo no es Dios, ¿cómo puede ser el juez que juzgará? Pero acabamos de encontrar, dentro de los muchos pasajes, uno que dice que Él escudriña la mente. ¿Cuál es el texto ahora? Primera de Corintios. Primera de Corintios 4. 4 al 5. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzgue es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará no solamente las acciones, sino las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El Señor no solamente ve las acciones, Él ve las intenciones. Pasó una chica, Peor. a ver, una miradita, Tal. ¿no? No, pero no pasó nada, no he sido infiel. Ah, el asunto está. O un chico también pongas para que no, ¿no? Calladitos se quedan, dicen las chicas. Arrepiéntanse, hermanas. Pero el Señor juzgará, porque conoce incluso las intenciones. No se olviden de eso, por favor. C. ¿Qué declara el apóstol Pablo en Romanos 2:16? Romanos 2:16. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es Jesucristo quien va a juzgar los secretos de los hombres. Si los va a juzgar es porque, hermano, los conoce. ¿Estará algo escondido de Cristo el día que Él juzgue al mundo? ¿Habrá algo escondido? Absolutamente no, mis amados hermanos. No hay nada escondido. Amén. Preguntas. Por mí termino hoy día mismo. Nos vamos hasta la medianoche. Muy bien, Boriada. Preguntas, hermanos. Entonces Jesús es el juez exaltado. Hermano, tampoco. ¿Qué dice? Todavía no hemos acabado. Allá. ¿Quién dice a ti, David? Sí, hermanita. Cuando habla de Cristo va a venir a juzgar. No me imagino cómo, va a ser a través de un tribunal, va a llamar a un foro, no sé cómo será ese juicio, ¿no? Yo no creo que sea un juicio como el que nosotros tenemos en mente. Es una manera de decir. Lo que pasa es que nuestro Dios, a ver, Él habla de los brazos, de sus brazos que nos sostienen. ¿Realmente tiene brazos? No. Es una manera de mostrar que Él sostiene con su poder absolutamente todo. Él habla de sus ojos, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, antes de su encarnación, habla de que sus ojos todo lo ven. Pregunta, ¿realmente tiene ojos? Ahora Cristo sí,
pero realmente tiene ojos. Pero yo cuando venga dice que todo ojo lo verá, ¿no? Claro. Ese también. Es que vamos a estar conscientes. Lo que va a ocurrir es que vamos a estar conscientes completamente de lo que está ocurriendo. Pero de ahí a que venga, por ejemplo, a ver, acusado número 1, pase. ¿Te imaginas? Hermana Margarita, yo lo defiendo. No, hermanos. No creo que de verdad vaya a haber un asiento y que pase uno por uno. Para un Dios omnisciente, para un Dios que cuando estemos todos, cuando nuestros ojos se abran a la realidad de su presencia, de su persona. Niños, por favor, vengan a la regla para dar. A ver, vamos a darle. Ahí está, niña Elsie, por favor. 1, 2. ¿Qué pasa? Por allá no sé quién ha dicho. Ah, Yadá, sí, era Yadá, hay que darle acá. ¿De quién eres? El compañero, o sea, él ahorita está con su cuerpo que, o sea, con su Glorificado. O sea, tiene un cuerpo ahora. Sí, glorificado. La Biblia dice que sí, un cuerpo glorificado. Claro, entonces cuando él juzgara también va a venir en... Pero a la misma vez dice que es un cuerpo glorificado y también es omnipresente. Claro, porque él es... ¿Cómo será ese cuerpo glorificado omnipresente, hermanos? A mí me rompe la cabeza. Porque si yo veo cuerpo, es un cuerpo que está limitado, ¿no? Pero una vez que Él resucitó, ese cuerpo ha sido glorificado, ¿no? Glorificado. No puedo decir mucho al respecto, pero sé que es un cuerpo idóneo para la eternidad. Idóneo para la eternidad. Ahora, de que va a haber un tribunal, o sea, todo eso, lo que estás diciendo es que nadie, absolutamente nadie, escapará de su juicio, no en el sentido de que va a pasar de uno en uno. No creo yo que sea así. Realmente es un misterio, ¿no? Es un misterio, pero si yo les digo de parte mía, yo no creo que va a haber uno sentado ahí Jesús y esperando de uno en uno que pase. Para un Dios tan poderoso, tan omnipotente, su sola presencia y todo el mundo sabrá que Él es, y es justo y omnipotente y omnisciente, que de frente nomás, a ver, con tan solo mirarte, por así decirlo, tú ya sabes que estás condenado, no tienes excusa. Apártate. Hay posturas tan locas tratando de crear un entorno más natural para nosotros, en el que dicen que la tecnología está avanzando bastante, entonces todo va a ser proyectado por internet, todo conectado. Miren hermanos, ¿cuántas veces he mirado a Yadá, a Joy y a Joshua y los he mirado y les he dicho, muy bien, dime qué está pasando? Y ellos saben que yo sé ya. Y ellos saben muy bien que cuando les digo eso es porque yo ya sé mucho. Ya sé mucho. ¿Y qué hacen ellos? Lo único que hacen es hablar nomás. Hablar algo que yo ya sé. Así de sencillo. No, es que yo lo que estoy esperando es solamente que ellos puedan confesar y un arrepentimiento. Desde chiquitos ha sido así. ¿Te imaginas cuánto más lo hace el Señor? Solamente viene. Pasa, no te va a pasar nada. Dice. Por favor, sepan que nunca les he puesto la mano. Nunca. Ni correa ni nada. Pero es como que estás delante del Dios omnisciente, que su sola presencia te demostrará que eres culpable si no estás en Cristo. Y que ninguna de tus obras son limpias. Es como les digo, cuando miro a Joshua, ya cuéntame. Y Joshua verá calladito. Sí, mira, esto. Y hay algunas cosas que no sabía, ya me enteré. Pero el asunto es que Dios no es solamente así. Él, tan solamente su presencia será suficiente como para que nosotros sepamos la pecaminosidad de nuestros pecados, debido a la santidad a la cual estamos expuestos. Y por lo tanto, apártate. Condenado para siempre no vas a tener que decir, porque seguramente
tú mismo recordarás. Y ahora lo sabrás. Si ahora no sabes qué tan sucio es tu pecado, ese día parado delante de la santidad de Dios, sabrás, como Isaías, cuando solamente vio la visión y dijo, ¡ay, debo morir! Reconoció, ¿te das cuenta? Ahí no vino Dios, le dijo, oh, yo sé que eres un pecador, mira lo que estás mirando, mira lo que estás hablando. No dijo eso Dios, ahí lo que vemos es que Isaías ve la gloria de Dios, ve la santidad. Y él teme por su pecado, él entiende su pecado, a pesar de ser prácticamente un adolescente. Y entonces él entiende que es un ser pecador. Ese día yo pienso que va a ser algo semejante. Debe ser glorioso. Glorioso, Porque exacto. nosotros cuando confesamos algo es porque conscientemente sabemos que hemos hecho mal. Ujú. Pero en 1 Corintios, en la versión NBI, dice, porque aunque la conciencia no me remuerde, Ujú. no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Claro, Entonces, porque hay cosas que nosotros, como David decía, no, Señor, perdóname incluso los pecados que se me son ocultos. Es decir, que yo no me acuerdo cuáles son. Pero no creo yo que ese día, así como Isaías vio la gloria de Dios en visión, ese día él reconoció su pecado. Ese día, cuando estemos parados delante del Señor, sin los que no están en Cristo, reconocerán su pecaminosidad y no tendrán nada más que decir que aceptar que están condenados para siempre. Pienso que va a ser así. Y si hay un trono y todo eso, bueno, igual el Señor está juzgando. ¿Sí? ¿Quiere decir algo? Sí, pastor, ¿Eso era? Recién hecho. Pensé que era ya. algo con lo que he venido meditando, tal vez en la semana, ¿no? La semana pasada quería hacerle esta pregunta. El creer en Jesús, en Cristo, o sea, no solo es creer realmente, ¿no? Porque en algún momento yo pensé, no, en solo si crees realmente que Él existe, que Él es el Hijo de Dios, que Él vino por nosotros, ¿no? Que Él nos redimió. No solo implica eso, sino más allá, porque en la Biblia también dice, ¿no? Que hasta el diablo cree y tiembla. Por ejemplo, hay un pasaje sobre el endemoniado gadareno, que él dice, ¿no? Cuando Jesús se acercó a él, dice, esto al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Entonces, él estaba endemoniado y realmente él creía tal vez a que muchas personas, ¿no? que no estamos endemoniados no creemos o realmente, ¿no? Pero él, estando endemoniado, creía. Le declaraba, ¿no? Que es Hijo del Dios Altísimo. Ahora, hay quien estaba hablando, pero es el mismo demonio. Claro, ajá. Pero ¿qué implica si, como dice, el diablo cree y tiembla? Nosotros como hijos de Dios, o sea, ¿qué implica para nosotros realmente? Uno es creer, ¿no? Uh-huh. Y para pasarse de eso, ¿no? Porque el diablo cree y tiembla. La fe tiene como 3 aspectos, varias veces lo mencioné. Hay una fe que... La fe implica la noticia, ¿no? La fe tiene 3 aspectos, algo así. La primera es la noticia, que es el recibir la información. Por ejemplo, tú por ahí, oye, ¿sabían que...? Está enfocado en eso. Hay otro más allá. No sé, has visto una noticia, la escuchaste, y listo, y quedó. Es una noticia que la conoces en tu cerebrito, la sabes tú, y listo. Pero no trascendió a nada más. ¿No es así? El otro aspecto es de noticia, pasa a ascensus, creo que se le llama. Son palabras en latín. Y el ascensus es que tú escuchas algo y no solamente lo escuchas como una información, sino que la asientes. La asientes, ¿no? Pero todavía hasta ahí no hay una fe salvadora. Lo otro es la fiducia, de donde viene la fe salvadora.
Y eso implica creer con todo tu corazón, aborreciendo tu pecado, aborreciendo quién eres. Generando arrepentimiento. Exacto, un arrepentimiento con un cambio de vida. Aunque en ese arrepentimiento no significa que nunca más vas a fallar, porque es imposible al final, pero hay un dolor de haberlo ofendido a Dios. Y sabes que si ese pecado no es perdonado en Cristo, estás perdido. Entonces te aferres fuertemente a Cristo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del hombre, Él es el Mesías, Él es el Cristo, el que murió por mí. Y me aferro firmemente a eso. Creo eso. No solamente tengo la noticia. Hay teólogos que son ateos, conocen el Evangelio de la perfección, pero solamente no pasaron de noticia. O incluso ascensos, ¿no? ¡Wow! Chévere el mensaje. Oye, así, increíble, Dios lo ha hecho, ¿no? Tal vez muchos, esperemos que no, pero lastimosamente en nuestra iglesia seguramente hay muchos que solamente llegaron a ascensos. ¡Wow! ¡Qué increíble mensaje! Pero hay otro, la otra parte, o el paso final es la noticia, diré la fiducia, el aferrarse con todo tu corazón, como el único ancla del cual te puedes asir. La única soga de salvación para tu destino. Si no mueres. Así que la fe implica un arrepentimiento y una fe en Cristo como aquel que perdonó todos tus pecados de verdad. Y cuando eso ocurre, ¿qué es lo que haces? Lo proclamas, ¿no?, a los demás. Amén. Muy bien, vamos a terminar ahí.